Buenas tardes. Estamos reunidos para desarrollar la clase de hoy, 15 de noviembre del año 2022. Entonces, esta es una clase de reinicio que va a concluir con la etapa eh, del romanticismo hispanoamericano, que en realidad es un movimiento con muchísimos integrantes. Hoy en esta clase, con un material que ustedes también tienen allí en su aula virtual, hablaremos de estos autores, ¿no? Y vamos a dar por terminado nuestro estudio del romanticismo hispanoamericano, que cubrió gran parte del siglo, gran parte, si damos desde 1830 hasta 1880, lo cual significa que eh, el romanticismo transcurrió en un lapso en el cual se dieron a conocer propiamente dos generaciones de escritores, dos generaciones. El romanticismo más importante, el romanticismo hispanoamericano, quiero decir, el más importante es el argentino, ¿no? Por la trascendencia que tuvo, por el hecho de que los integrantes dirigidos por Esteban Echeverría, tema sobre el cual versó el examen parcial, Echeverría eh, creó un grupo de estudios, un grupo de reflexión, y allí hubo varios narradores, varios jóvenes argentinos que se unieron a esa labor que estaba cumpliendo Esteban Echeverría. Se ha estudiado ya a Esteban Echeverría, incluso en el examen Esteban Echeverría, algunas de las personas hizo un cambio, pero un cambio, diríamos, saludable, un campo eh, permitible, porque esta persona su examen lo desarrolló alrededor de la cautiva del mismo Esteban Echeverría, ¿no? Y entonces, de esa manera, eh, las dos obras más importantes de Esteban Echeverría, el fundador del romanticismo argentino, se vieron pues analizadas por ustedes en sus trabajos, aunque la mayoría hizo un análisis de El Matadero, que realmente es un cuento bastante complejo, muy relevante, no solo desde el punto de vista literario, sino desde el punto de vista social, político, ideológico, porque en El Matadero, eh, utilizando un procedimiento muy eficaz, eh, Esteban Echeverría logra eh, representar válidamente la crisis, el desgobierno o la dictadura, mejor, que está viviendo Argentina en esos años posteriores a la independencia. Entonces, la labor de Echeverría y de sus otros compañeros del grupo Asociación de Mayo consistió en, eh, consistió en eh, luchar porque Argentina salga de esa dictadura de Rosas y encuentre un camino más democrático.
y que no se marginen a ciertos sectores de la realidad argentina, por ejemplo los gauchos o incluso los indios, ¿no? Que fueron pues tratados de mala manera ya en esta etapa de la independencia argentina. Por eso, como decimos, el romanticismo es un vasto movimiento literario que tiene, por cierto, una influencia europea. Entonces, en la clase de hoy nos referiremos a algunos de esos importantes escritores, casi todos ellos argentinos, y quizá les demos el nombre de otros románticos que en otros países también escribieron bajo esa misma influencia romántica. Pero en todo caso, estos románticos de otros países que no son Argentina tienen una calidad literaria que valdría la pena conocerla, pero por razones de tiempo, principalmente porque hemos tenido una semana de feriados y la siguiente semana fueron las exposiciones. Felizmente la mayoría de alumnos cumplió, si no me equivoco, ¿no? Sí, el señor Aparicio, Custodio, Pitman, ya tienen sus notas ellos, Paulinos Serva, Amaro Pinazos, Torre Chacón, todo ese conjunto eh, entregó sus exámenes y ya tiene sus calificaciones. En la mayoría de los casos son buenos trabajos. Los que han tenido una menor nota, sobre todo es porque no han cuidado sus textos, ¿no? Entonces, vamos a comenzar anotando aquí la presencia de ustedes para luego proceder a la lectura del material respectivo, ¿no? Entonces, Amaro Pinazo, anoto su nombre, Amaro Pinazo, me dan ese permiso para hacer la anotación correspondiente. Amaro Pinazo está presente. Luego también está presente Custodio. Custodio Ángeles. Custodio Ángeles. Perdón, sí, pues Custodio es su apellido, su segundo apellido es Meneses, no lo he anotado acá, y el nombre suyo es Ángeles, ¿correcto? Hay que registrar la asistencia, no se olviden de ese pequeño detalle de registrar la asistencia. Así que he visto también que algunos entraron y después creo que han salido. Por favor, registren su asistencia y participen de la clase de hoy. Para ella hay un material que dice semana 9, es por el hecho de que durante la semana 9 en realidad ustedes expusieron sus exámenes, ¿no? Como un requisito que se había señalado con antelación. Para el examen final, hay que hablar desde ahora ya del examen final, ustedes igualmente elaborarán un artículo científico, como lo hicieron para el examen parcial, pero ese no se leerá, ya no se leerá, ya no habrá tiempo, lo entregarán en la semana 14, si no me equivoco, el 22 de diciembre, y el tema va a ser la poesía, la obra literaria de Rubén Darío, pero todavía no hemos hablado de él porque todavía estamos terminando en esta clase de hoy, 15 de noviembre, estamos terminando nuestra aproximación a los representantes del romanticismo, corriente literaria que tuvo una predominancia durante el siglo XIX, e incluyó una buena cantidad de escritores importantes.
Pero como también hemos dicho, ese romanticismo, si bien tiene un carácter hispanoamericano, debemos destacar que fueron los argentinos los que eh, tuvieron o tienen incluso hasta hoy una mayor trascendencia por su literatura de una calidad apreciable, y por eso es que en esta sesión que está dedicada a terminar con el romanticismo, porque en la próxima clase, en la clase del jueves, pensamos comenzar ya con el modernismo, ¿no? Es otra gran corriente que se instala en la literatura hispanoamericana inmediatamente después del romanticismo, ¿no? Así va evolucionando la literatura del siglo XIX, como hemos visto ya. En las primeras clases hablamos de la generación libertadora, de aquellos que participaron del momento de la independencia de los países hispanoamericanos, y luego estamos hablando, y hoy cerramos la sesión con un material dedicado a resaltar la obra de estos escritores románticos. Lamentablemente, por razones del tiempo, varios de ellos no van a ser estudiados, pero sí mencionaré, por favor, no olviden esto: el romanticismo tuvo una dimensión hispanoamericana. Eso es una verdad. Otra verdad es que el romanticismo argentino fue el más importante, porque incluso alguno de ellos, de ese grupo de intelectuales, llegó a la presidencia de la República, nada menos, ¿no? Entonces, en ese caso se puede ver que la literatura, ¿no? O los literatos, los escritores argentinos del romanticismo, trabajaron intensamente para derrotar a la tiranía, a la dictadura de Juan Manuel Rosas, que está mencionado en el cuento El Matadero, que justamente es un texto con el cual se inicia el romanticismo, claro, con La cautiva y El matadero. Ahora, para esta clase, hemos preparado un material que ustedes tienen en el aula virtual, y como creo que están escritos en un lenguaje comprensible y son autores importantes hasta hoy, comenzaremos. No he podido anotar a otros alumnos, pero vuelvo a insistir en que registren su asistencia, por favor. Solo veo en este momento que aparece el nombre de Custodio Meneses Ángeles y dice 6 más, pero no sé si esos 6 más están o no están. En todo caso, lo confirmaremos, ¿no? Bueno, entonces en esta clase dedicada a tratar a algunos representantes del romanticismo hispanoamericano, hablaremos de los siguientes autores. Ustedes pueden seguir la lectura, y sí, sería importante, por ejemplo, Paulino Serva abandonó la reunión. Lo voy a poner acá también. Paulino Serva abandonó la reunión. Vamos a ponerlo aquí. Bien, entonces decíamos pues que ahora vamos a referirnos a algunos de esos grandes románticos, principalmente argentinos, que dieron trascendencia a este periodo, razón para la cual los estudiamos desde una perspectiva posterior, desde nuestra perspectiva de literatos o de especialistas en literatura de este siglo, como son ustedes, estudiantes de literatura, y yo, que también soy un literato, porque he seguido la carrera de literatura y ejercido y ejerzo la docencia, ¿no? Muy bien, entonces del primero del que vamos a hablar
es de José Mármol. Es un autor importante por las razones que señalaremos y sobre todo, diríamos, es un autor, José Mármol, que nace en 1818 y muere en 1871. Podríamos decir que muere más o menos entre los 50 y los 60 años, ¿no? José Mármol. Vamos a leer algunas líneas acerca de este autor para destacar su importancia en el contexto de la escuela. Puchoc se acaba de unir, espero que no se vaya. Puchoc, registren su asistencia, insisto otra vez, registren su asistencia. Bueno, entonces, veamos, dice, esto es lo que se refiere a este importante escritor romántico. José Mármol nació en Buenos Aires en 1818. Hizo estudios de Derecho, lo cual significa que ya existían universidades, ¿no? Pero no los terminó y se dedicó con entusiasmo a la política y asumió las dificultades que ella trae a un joven que vive en un país que está en pleno proceso de organización luego de haber pasado durante siglos en condición de virreinato, dependiente de la lejana y monárquica España, la cual tuvo que dejar sus propiedades, entre comillas, expulsada por la independencia americana. A sus 19 años, en 1839, en los inicios de su actividad pública, en oposición al régimen dictatorial de Rosas, José Mármol sufrió su primera detención, que duró 6 días en que estuvo incomunicado y engrilletado. Subrayamos ese dato, ¿no? Sufrió encierro. Como las perspectivas no eran favorables, se marchó al exilio. Eso es algo que se repite en muchos escritores. Se marchó al exilio. Tomó una goleta francesa que lo llevó a Montevideo. Está cerca, ¿no? Son países vecinos, Argentina y Uruguay. Allí, en Montevideo, residían varios exiliados: Juan Alberdi, Florencio Varela, Esteban Echeverría, Juan María Gutiérrez, Miguel Cané, y con todos ellos trabó amistad. Esos son los exiliados. Allí estuvo 3 años y no se quedó porque se había producido el sitio de Montevideo por tropas de Oribe, amigo de Rosas. Es decir, se tuvo que ver obligado a dejar también el Uruguay porque el presidente de Uruguay, amigo de Rosas, sitió Montevideo, o sea, lo puso en estado de dependencia, ¿no? Marchó Mármol hacia Río de Janeiro y residió en este país hasta febrero de 1843. Es un hombre viajero, como estamos viendo, ¿no? Hasta febrero de 1843 estuvo en Río de Janeiro, pero en 1843 salió rumbo a Santiago de Chile. Pero las dificultades de la navegación le impidieron llegar a su destino y se vio obligado a regresar a su punto de partida, es decir, Río de Janeiro. Había vivido en total 13 años fuera de su patria. Los años posteriores no fueron muy propicios. Desempeñó ciertos cargos. Entre los últimos, fungió de director de la Biblioteca Nacional,
hasta que se vio afectado por problemas a la vista y hubo de retirarse. Murió en 1871. La vida agitada que vivió hizo que su obra literaria se nutriera de esta actividad constante, de pasar de un país a otro perseguido por sus enemigos. Sin duda, se identificó con el romanticismo argentino, como la mayoría de sus contemporáneos. Destacó en la poesía, aunque esta última se alimentó en especial de su rechazo a la dictadura de Rosas. A modo de anécdota, solía decirse que se volvió poeta para combatir a Rosas, y cuando éste murió, Mármol dejó de serlo, ¿no? Esta anécdota es importante porque nos hace saber que Mármol se consideró a sí mismo enemigo frontal del dictador Rosas, y todo lo que escribía en el campo de la poesía tenía que ver con Rosas, ¿no? Y se dice de manera anecdótica que muerto Rosas, o ya fuera del poder, Mármol dejó de escribir poesía. Su vida en constante exilio lo obligó a dedicarse al periodismo durante estos duros años en que había que trabajar y ganarse el sustento para la supervivencia, como ahora, ¿no? A la vez que se mantenía atento a las actividades políticas. En Montevideo fundó 3 periódicos, el más importante, La Semana, y colaboró en varios más. Se volvió popular no tanto por la brillantez de su prosa periodística, sino por la virulencia y la constancia con que atacó a Rosas y sus amigos, de cuya política se volvió más tarde en acusador máximo, ¿no? Entonces estamos viendo que los escritores del romanticismo participaron también en la política, en el periodismo, porque son actividades relacionadas entre sí, ¿no? Continuamos la lectura. Dice, también en Montevideo realizó su labor como poeta lírico, dramático y novelista. En esa ciudad publicó en 1847 6 cantos del poema El Peregrino, que así se llama, que debió tener 12 compuestos al compás de sus andanzas, y aunque inspirados por el Childe Harold de Byron, completamente autobiográficos y llenos de episodios auténticos, como el de la tormenta en alta mar que sufrió Mármol a bordo de la goleta Rumanía que lo llevaba a Chile, pero que tuvo que volver a Río de Janeiro. Su producción lírica más selecta está recogida en su libro Armonías, de 1851, que también se publicó en la capital uruguaya. Efectivamente, ¿no? Si bien la mayor parte de su obra tiene que ver con su combate contra el dictador Rosas, supo hacer también buena poesía, y no recuerdo mal, también tiene un bello poema América, ¿no? Entonces es un autor importante, ¿no? En 1844 publicó en Montevideo la primera parte de Amalia. Subrayen ese nombre porque es una de las primeras novelas hispanoamericanas en publicarse. Recuerden ese dato. Amalia es una novela, una de las primeras novelas de este género, que después, con el pasar de los tiempos, se ha vuelto el más importante, incluso actualmente, ya en pleno siglo XXI. El género literario más importante es la novela. Y por eso tenemos a la mano entre los hispanoamericanos, tenemos, por ejemplo,
a, bueno, Mario Vargallosa, Gabriel García Márquez, Julio Cortázar, etcétera, ¿no? Bien, eh, entonces hemos dicho que en 1844 publicó en Montevideo la primera parte de Amalia, cuya segunda parte apareció después en Buenos Aires, novela de costumbres y autobiográfica, que ha hecho muy popular junto con sus alejandrinos de la famosa Maldición a Rosas. Y aquí unas palabras de él, a Rosas, el 25 de mayo de 1843, El nombre de mármol. Creó también algunas obras teatrales, El Cruzado, 1851, que no llegan a un nivel excepcional. La literatura de mármol fue desigual. Las influencias que se descubren en mármol son además las de Lord Byron, famoso autor, ya citado, Chateaubriand, que es un francés, Espronceda, español, y Zorrilla, también español, porque el romanticismo, dicho sea de paso, también se nutrió del romanticismo español, ¿no? El primero, Byron, lo inspiró a explayarse en magníficas descripciones de la naturaleza americana. De Amalia ya hemos señalado que la primera parte apareció en 1844 en Montevideo y la obra completa en 1855 en Buenos Aires. Esta particularidad de haberse publicado la primera parte en Uruguay y la segunda en Argentina, esta particularidad obedece a la condición de desterrado del autor, que solo a la caída de Rosas pudo volver a la capital argentina y completar la edición íntegra de su novela más conocida. Su acción se desarrolla durante la tiranía y por ello constituye un valioso documento para la reconstrucción de dicha época, pese a su apasionamiento y falta de imparcialidad. En ella predominan la acción y la sucesión a veces truculenta de escenas en el estilo folletinesco propio de la época. Los ambientes están bien sugeridos y son abundantes los diálogos. Amalia está construido como las novelas históricas de Dumas padre, con gran cantidad de personajes y una acción complicada y a menudo lenta. No obstante, la obra despierta interés. Ha sido traducida a varios idiomas y ha sido reeditada en varias oportunidades. Y ustedes, como estudiantes de literatura, creo que tienen la obligación moral un poco más adelante de leer esta novela, ¿no? El tema central de Amalia, como se ha señalado, el tema central es la tiranía de Rosas. Al partido del dictador se le llamaba los federales. A sus opositores se les designaba como unitarios. La novela comienza cuando 6 de los unitarios caen en una emboscada. Solo uno, Eduardo, logra escapar, aunque herido en una pierna. Lo salva un hombre, unitario también, y lo deja al cuidado de Amalia. Ambos se enamoran y se casan en secreto. Eduardo es descubierto y asesinado. Esta novela demuestra la estrecha relación que existe entre el espíritu romántico y la vida de ese momento de hondas tendencias románticas también, ¿no? Entonces, en la novela Amalia predomina, diríamos, lo político. En ese sentido, podemos considerarla como una novela política o una novela histórica, en tanto recrea el periodo de la tiranía de Juan Manuel Rosas,
pero también tiene aspectos sentimentales porque se da esta relación amorosa entre Eduardo, que es el único que logra escapar de estos que cayeron en una emboscada. Pero Eduardo también muere, ¿no? Eduardo es descubierto y asesinado. Entonces, hemos dicho algunas palabras sobre José Mármol. Ahora vamos a hablar de Domingo Faustino Sarmiento, un personaje importantísimo, un escritor importantísimo. Es uno, tiene las características comunes de ser también un hombre que sufrió el destierro, estuvo en diferentes países, escribió muchísimo, escribió obras fundamentales de la literatura hispanoamericana y, por si eso fuera poco, llegó a la presidencia de la República y desde allí proyectó pues una serie de acciones para modernizar a la República Argentina. Este Domingo Faustino Sarmiento, con su política, propició la migración europea hacia Argentina, porque Argentina era un país extenso, pero despoblado, o a lo sumo poblado por los gauchos y poblado por los indios, como hemos tenido oportunidad de verlo al examinar el texto La cautiva de Esteban Echeverría, ¿no? Entonces, Sarmiento es un autor un poco mayor que Faustino Sarmiento, pero que vivió un poco más, ¿no? Estas son las palabras sobre este personaje que, repito, destaca en el campo de la literatura, es un escritor indispensable de la literatura del siglo XIX y al mismo tiempo, él sí llegó al poder político, llegó a ser presidente de la República. Haciendo un paréntesis, recuerden ustedes que nuestro máximo escritor actual, Mario Vargas Llosa, en algún momento de su vida, cuando ya había publicado muchas novelas y él era muy famoso, en 1990, Mario Vargas Llosa quiso ser presidente de la República. Se presentó a las elecciones de ese año de 1990 y fue derrotado, ¿no? Fue derrotado por el famoso Alberto Fujimori. Bueno, de ahí para adelante ya ustedes seguramente conocen más detalles, pero podemos hacer un paralelo entre Domingo Faustino Sarmiento, que fue exitoso literariamente hablando, pero que sí conquistó el poder político, llegó a presidente de la República. Además era polifacético, como también lo es Mario Vargas Llosa, nuestro autor del presente, y que también ha estado interesado siempre en la política, tanto así que quiso ser presidente, pero no lo consiguió, pero esa derrota política a él, vamos a decir, de alguna forma, también le favoreció en lo literario. Recuerden ustedes ese libro tan especial eh, que está dedicado a mostrar el pez en el agua, ¿no? El pez en el agua. En el pez en el agua hay dos historias de Mario Vargas Llosa y ese libro es indispensable para conocer la trayectoria vital y literaria de don Mario Vargas Llosa. Bueno, hemos hecho una especie de prolepsis, es decir, nos hemos proyectado al futuro, que es presente hoy, para comparar el caso de dos grandes escritores, uno de ellos Sarmiento, de quien estamos hablando, y el otro Vargas Llosa. Ambos tuvieron esa actitud, siendo ellos extraordinarios trabajadores intelectuales, escritores, ensayistas, etcétera. Sin embargo, ambos tuvieron la aspiración de llegar al poder político para desde allí realizar las metas, los objetivos que ellos tenían.
de esos dos, Sarmiento sí llegó al poder y realizó una gran obra de transformación, mientras que nuestro estimado escritor Mario Vargas Llosa tuvo que olvidarse de la política, en parte, solo en parte, ¿no? En todo caso, tuvo que olvidarse de ser candidato a la República, pero sí se siguió dedicando a la política, bueno, y al género de las novelas, al género de el teatro incluso, ¿no? Muy bien. Entonces, vamos a ubicarnos con algunas ideas acerca de don Domingo Faustino Sarmiento. Poesía, teatro y novela acusan con mayor claridad las líneas principales de nuestro movimiento romántico. Poesía, teatro y novela acusan con mayor claridad las líneas principales de nuestro movimiento romántico. Y sin embargo, quien mejor lo encarna no es un poeta, sino un prosista que nunca ensayó el drama ni la novela. Qué interesante este dato, ¿no? Un prosista que no hizo poesía, un escritor que no hizo novela ni cuento, pero que sí tiene una obra de la que hablaremos un poco más adelante, ¿no? Sarmiento tenía un ímpetu romántico pleno, la energía de la imaginación y el apasionado torrente de palabras, junto con la vivaz percepción de los hechos y rápido fluir del pensamiento. Con todos estos dones, no se resignaba a mero escritor, solo pensaba en servir a su patria, Argentina, también a Chile, a toda la América española. Educar fue pasión suya, la más temprana, educarse a sí mismo y educar al pueblo. En la infancia y en la adolescencia trató de adquirir conocimientos, luchando contra la pobreza de su familia venida a menos en su anticuada provincia montañosa de San Juan, y logró darse el tipo de educación que necesitaba según sus propósitos. Tuvo que estudiar latín, que le interesó poco, pero le dio, dice, un instrumento valioso para la adquisición del francés y del inglés. Leyó todo lo que pudo encontrar de filosofía, de historia, de doctrinas políticas, de pedagogía, como no podía dejar de leer cuanto cayera en sus manos. Se leyó además la Biblia y muchos libros de religión. Cuando apenas contaba 14 años, sabía matemáticas suficientes para aprender el arte de la agrimensura, ayudando al ingeniero francés Barrault. Como hombre del siglo XIX, tuvo la veneración de las ciencias de la naturaleza. A los 15 años empezó a enseñar, adoctrinando a gentes campesinas junto a su tío el sacerdote José de Oro, a quien ayudó a construir una escuela y a reconstruir una iglesia herida por el rayo. No fue precoz en su vocación literaria. Después de muchos cambios de lugar y de trabajo, comenzó a escribir a los 28 años y sus motivos fueron políticos. Fundó su primer periódico, El Sonda, así se llamaba, en San Juan para combatir por la libertad y el progreso. Tuvo que salir desterrado y se estableció en Chile. Allí atrajo la atención de Manuel Montt,
1809-1880, estadista de larga mirada, a quien no le puso temor la idea de encomendar a este maestro autodidacto argentino la organización de la primera escuela normal de la América del Sur en 1842. Para entonces ya escribía en los periódicos principales de Chile y tomaba parte en la querella de clasicistas y románticos. Y aquel año fundó además el primer diario de Santiago con el característico nombre de El Progreso, ¿no? Bien, entonces vemos que es un hombre polifacético, un hombre de acción, y dentro de esas actividades, entre las cuales destaca muchísimo, es en el de la educación. Él creía mucho en la educación y todos nosotros también, porque nos estamos educando, ¿no? Entonces fue un gran educador y como acabamos de leerlo, en Chile fundó instituciones relacionadas con la enseñanza, ¿no? Ayudó a construir otra de sus facetas, es la de constructor de pueblos, constructor de ciudades. En su gobierno, Argentina progresó ampliamente y en uno de esos aspectos es en el relacionado con la gran migración europea que fue propiciada por Domingo Faustino Sarmiento, ¿no? Y en Chile también su presencia fue muy importante, ¿no? Porque Manuel Montt, presidente de Chile, como se dice acá, no tuvo miedo de encomendar a un maestro extranjero como era Sarmiento, no tuvo miedo de encargarle a él la tarea de formar establecimientos dedicados a que la gente estudie y se eduque, ¿no? Entonces vemos que es un romántico en el sentido no solamente de los sentimientos, sino de la acción, de la transformación, porque el romanticismo implicaba eso, implicaba renovación, revolución, y eso es lo que caracteriza. Y entonces, como parte de esa inmensa tarea, también tuvo un periodo importante de su vida en Santiago de Chile. Esto me hace recordar a la importancia que tuvo, este es una analepsis, es decir, un viaje al pasado, esto me hace recordar que Chile se ha beneficiado entonces en el romanticismo con la presencia de Domingo Faustino Sarmiento, pero en los primeros años de la República, la importancia fundamental para el desarrollo de este país fue la presencia de Andrés Bello, autor a quien ya hemos estudiado, ¿no? Entonces Chile ha contado para alcanzar el nivel sociopolítico que lo caracteriza, ha necesitado de la ayuda de dos grandes pensadores y al mismo tiempo hombres de acción, hombres de la literatura y de la política y de la ideología y del periodismo. En la época de la generación libertadora, Andrés Bello prácticamente ayudó a construir Chile en todos los aspectos. Él fundó la universidad, el periodismo, las leyes, y entonces por eso es que Chile tiene una mayor fortaleza política y eso se notó, por ejemplo, en la Guerra del Pacífico que se dio entre 1879 y 1883, ¿no? Entonces, eso indica que nuestro país vecino, el país sureño de Chile, ¿no?, se benefició con la presencia de estos dos grandes hombres del siglo XIX, como son Andrés Bello, ubicado en la generación libertadora que desarrollamos en la primera parte del curso, y ahora en este momento también con la presencia fructífera de Domingo Faustino Sarmiento. Y entonces, luego de este periodo de Chile, ¿no?, de ahí en adelante, y durante toda su vida, tuvo siempre entre manos
2 o 3 o más tareas a la vez. En 1845 emprendió el estudio sistemático del despotismo en la Argentina. Esto es importante. Y aquí, de esta obra, nace su presencia en la literatura del romanticismo. En 1845 emprendió el estudio sistemático del despotismo en la Argentina, escogiendo como asunto de la vida de Aldao, el fraile convertido, e inmediatamente después publicó Facundo. Facundo es su obra más importante, Vida, que es la vida del feroz caudillo de La Rioja. Por ello recibió de Alberdi, en momentos de irritación, el mote de Plutarco de los bandidos. ¿Por qué Plutarco? Porque Plutarco es un historiador de la antigua Roma, y entonces él se dedicó también a estudiar a los políticos de aquellos lejanos tiempos, ¿no? Y por eso Alberdi, que era un integrante de ese grupo de románticos, lo llamó a Sarmiento Plutarco de los bandidos, porque en Facundo lo que hace es estudiar principalmente a los caudillos que tanto daño han causado a nuestros países, y en especial a a Facundo Quiroga. Por eso su obra se llama Facundo. La biografía de Facundo Quiroga, iba precedida por una descripción de la Argentina, especie de ensayo de geografía humana donde trató de discernir las causas de la enfermedad social del país, la tiranía engendrada por la anarquía. Al final del libro iba el estudio de la situación política. Allí demostraba que era inevitable la caída de Rosas y de todo el sistema del caudillaje, al cual sucedería la reconstrucción orgánica. Era una profecía sorprendente. Se publicó pocos años después. Este libro poderoso es la obra maestra de su tiempo en América. Ha sido la obsesión de muchos lectores cuya preocupación esencial es el problema de las causas y los remedios de los males que ha padecido y padece nuestra América, ¿no? Entonces, en este importantísimo libro llamado Facundo, Civilización o Barbarie, Sarmiento estudia científicamente el caudillaje, ¿no? Las causas por las cuales se produce el caudillaje. Lo importante es, como decimos aquí, que estudia Argentina en todos sus aspectos. No hay, haciendo un paréntesis, en la literatura peruana alguien que haya hecho un trabajo semejante al que hizo Sarmiento en Facundo. Quizá uno de los que alcanza en alguna medida a meditar y a escribir sobre la situación política de su país sea José Carlos Mariátegui en su obra Siete ensayos de interpretación del Perú, ¿no? Que ustedes han leído. Pero el caso de Sarmiento es el de alguien que se dedica sistemáticamente a estudiar el caudillismo, la anarquía, estudia la situación política, y él demostraba, anunciaba que era inevitable la caída de Rosas y todo el sistema del caudillaje al cual sucedería la reconstrucción orgánica. Bueno, haciendo otro paréntesis, en el Perú también hemos tenido
mucho caudillismo, ¿no? De diversos tipos, de diversas mañas, podemos decir también. Y lo importante es que lo que él predijo en ese libro se cumplió, ¿no? Porque lo que él señalaba es que era inevitable la caída de Rosas y de todo el sistema del caudillaje al cual sucedería la reconstrucción orgánica. O sea, ¿ven? Analizó la situación del caudillaje, analizó las causas de esta crisis y predijo, que no siempre es posible predecir, predijo que Rosas iba a caer y que después de la caída de Rosas iba a venir un periodo de organización, que en parte se dio y en parte no, porque el caudillismo volvió a presentarse en Argentina, incluso después de la caída de Rosas, ¿no? En todo caso, esta profecía es una profecía sorprendente. Se cumplió pocos años después. Este libro, como hemos dicho, este libro poderoso, es la obra maestra de su tiempo. Ha sido la obsesión de muchos lectores cuya preocupación esencial es el problema de las causas y los remedios de los males que ha padecido y padece nuestra América. Entonces, esta obra de de Domingo Faustino Sarmiento, esta obra de Facundo, Civilización Barbarie, es la obra que le permite ingresar a la literatura romántica, no solamente de su país, sino de Hispanoamérica. Y si uno ojea ese libro o lo lee, ve que es un libro que sin duda no es ni una novela, ni un cuento, sino que fundamentalmente es un ensayo. Es un ensayo, pero un ensayo donde hay historia, donde hay literatura, donde hay política. Pues es un libro complejo de leer, escrito con la pasión, con el conocimiento que Sarmiento tenía, ¿no? Y que por eso es que en ese libro él predijo la caída de Rosas como efectivamente ocurrió, y él en algún momento presidió la organización de Argentina, ¿no? Pero sigamos con esta faceta que también es importante en Sarmiento, que es su faceta de viajero permanente, después de haber estado en Chile varios años, dice, 3 años, 1845, 1848, en Europa y en los Estados Unidos, estudia las nuevas orientaciones que dieron como fruto 2 nuevos libros. Un libro se llama De la Educación Popular, 1849, y Viajes, 1849. Como respuesta a los absurdos ataques que le dirigían los partidarios de los caudillos, Sarmiento había escrito en 1843 un folleto, Mi Defensa, así se llamaba. Por cierto, era un hombre muy polémico, tenía muchos enemigos. Al regresar a Chile, lo desarrolló y lo convirtió en Recuerdos de Provincia, 1850, libro que contiene su autobiografía junto con descripciones ya vigorosas, ya pintorescas, ya delicadas de la vida común en su tierra natal y espléndidos retratos como el de Domingo de Oro. A fines de 1851, Sarmiento se une al ejército de Urquiza, que marcha desde Entre Ríos para luchar contra Rosas en Buenos Aires. Hay que retener entonces también
el nombre de Urquiza, ¿no? Y Sarmiento se pone a órdenes de Urquiza, probablemente era un general y cuyo objetivo también era derrocar a Rosas, ¿no? Por eso dice, a fines de 1851, Sarmiento se une al ejército de Urquiza que marcha desde Entre Ríos para luchar contra Rosas en Buenos Aires y asume el papel de boletinero oficial de la campaña. Estuvo presente en la batalla de Caseros. Este nombre es importante. 3 de febrero de 1852, donde quedó finalmente derrotado el dictador. Y narró sus experiencias, Sarmiento, en un libro muy original que se llama Campaña del Ejército Grande 1852. Se había alcanzado la meta al parecer, es decir, había caído Rosas, pero Sarmiento se separó de Urquiza. Recuerden, por eso les dije, el nombre de Urquiza es importante, pero Sarmiento se separó de Urquiza, en quien hallaba todavía demasiados rasgos de caudillo, y regresó a Chile. Al fin volvió a Buenos Aires 1855 para comenzar su larga carrera de constructor de la nación. Eso es literariamente Sarmiento, el constructor de la nación argentina, el más grande que en su especie ha conocido América. En efecto, no hay otro personaje histórico a la vez vinculado a la literatura, ¿no? Fidel Castro podría haber sido, pero finalmente el proyecto de la Revolución Cubana fracasó, de manera que el único hombre que realmente pudo hacer avanzar a su país, ¿no? Y convirtió a Argentina en uno de los países más importantes de nuestro subcontinente americano, es decir, América del Sur. El único que logró sus objetivos fue Domingo Faustino Sarmiento. Su carrera abarcó muchas campañas en la prensa y en el Congreso, 2 años de gobierno en San Juan, 1862-1864, 3 como ministro en los Estados Unidos, 1866-1868, se entiende como ministro en los Estados Unidos, como decir, como un embajador. 6 como presidente de la República, 1868-1874. Ese es el periodo de su gobierno, ¿no? 6 años entre 1868 y 1874. Y es durante esos años, durante esos años que aparece la obra El Martín Fierro, de la cual también vamos a hablar después de haber dado término a esta aproximación a Domingo Faustino Sarmiento. Seguimos con Sarmiento. El prodigioso catálogo de sus hazañas comprende centenares de escuelas y bibliotecas, observatorios astronómicos, jardines botánicos y zoológicos, parques, carreteras, ferrocarriles, barcos, líneas telegráficas, inmigración, hasta nuevas ciudades. Tuvo parte en toda contienda cuyos motivos fueran la libertad y la justicia, y sobre todas las cosas, la regeneración del pueblo mediante la educación. La guerra de tres países, Brasil, Uruguay y Argentina, contra Paraguay, llegó a su término mientras él gobernaba. Y a su gobierno se le pidió que formulara sus demandas territoriales. La inmortal respuesta la dio a su ministro de Relaciones Exteriores, Mariano Vega. La victoria no da derechos. Esto también es importante recordarlo, ¿no? Que en esos años, exactamente entre 1868 y el 74,
se produce esta guerra de tres países poderosos como son Brasil, Argentina y Uruguay. Estos tres países le hacen la guerra a Paraguay, ¿no? Y le ganan, por cierto, ¿no? Tres países contra uno, es indudable que gana el terceto de países. Y entonces se entiende que cuando uno gana una guerra, como hizo Chile con nosotros, se apropia de parte del territorio. Y ahí también en la situación, en la circunstancia, se le dijo a Sarmiento que él podía apropiarse de cierta parte de Paraguay. Pero su respuesta, dicha por su ministro de Relaciones Exteriores, fue: la victoria no da derechos. Con eso estaba diciendo que si bien estos tres países habían derrotado a Paraguay, no tenían derecho a apropiarse de una parte del territorio de Paraguay, como sí en cambio lo hizo Chile con nosotros cuando se apropió de territorios de Bolivia, le quitó su acceso al mar y en el caso nuestro nos quitó Tarapacá y Arica e incluso Tacna, que recién en 1929 volvió a formar parte del Perú. Continuamos con él. Escribió mucho tanto después del destierro como antes, toda clase de textos sobre los más diversos asuntos o personas. Por eso se le llama polígrafo, ¿no? Múltiple en la escritura. A su periodo inicial pertenecen sus tres libros mejores. Escribió muchísimo, pero sus tres obras más importantes son Facundo, que se ha abreviado ya el título de este estudio social, político, Facundo, o Civilización o Barbarie, y los otros dos libros importantes son Recuerdos de Provincia, y ya lo hemos mencionado, ¿no? Y su libro Viajes, ¿no? Que debe ser muy interesante porque apreciemos que él se fue a Europa y se fue a Estados Unidos y vino después de esos viajes con la convicción de que de todas maneras Europa y Estados Unidos tenían que ver con nuestro desarrollo, ¿no? Y siendo él presidente de la República Argentina en ese periodo ya señalado, sin duda recibió influencias de los Estados Unidos y de Europa. Hablemos unas líneas de su libro más importante, que repito, se sale de los límites de la literatura. Y podría ser que además de literatura, es historia, es política, es biografía, es geografía. Ese es un libro multiforme, ¿no? Por eso decimos aquí, Facundo, Civilización o Barbarie, 1845, es un libro singular en el contexto de la literatura hispanoamericana de todas las épocas. Primero se publicó en forma de folleto en 1845, mediante 25 entregas. Estas 25 entregas constituyen la verdadera edición príncipe de la obra. Edición príncipe de la obra. Edición príncipe es la primera edición. Entenderlo de esta manera como matriz textual explica generalidades y particularidades de la obra en la que cobran sentido elementos expresivos y de compromiso propios del discurso periodístico. Hecho esto, que habrá que tener en cuenta la relación que guarda, comillas, el estilo de Sarmiento con sus orígenes y práctica periodística. Este sistema expresivo explicaría detalles que van desde lo semántico
hasta lo paratextual. Seguimos. Para concluir con esta compleja historia de Facundo, civilización o barbarie, cabe decir que se publicaron varias ediciones con enmiendas y correcciones hechas por el propio autor, y en cada edición varía el título y los contenidos del libro. En 1889 aparece Facundo en el tomo 7 de la edición de Obras Completas, ya cuando ha fallecido Domingo Faustino Sarmiento. Esta edición estuvo a cargo de Luis Mon y por primera vez el texto se haya dividido en tres partes, división esta que subsistirá en casi todas las ediciones posteriores. La arbitrariedad y la falta de unidad de criterio que caracteriza a esta edición subsiste en las que han tomado este modelo. En cuanto al género al que pertenece Facundo, Civilización y Barbarie, no es un libro fácil de clasificar. Eso es lo que he dicho, ¿no? Es un volumen de combate que surgió en el periodismo como un apremiante deseo de contribuir a la caída del tirano Rosas, pero a la vez es un estudio de la República Argentina en sus características físicas, sociales. Se vale de la biografía para estudiar al tirano Facundo Quiroga, quien fue modelo de Juan Manuel Rosas, a quien también fustigó en su caída y contribuyó a que dejara el poder. Viajó por todo el mundo, siempre con la idea de prepararse, con la idea de servir a su país, y así lo hizo en la dilatada vida política que le tocó vivir. Su libro Facundo ha quedado como una obra abierta que inaugura el género del ensayo, pero su estudio siempre es difícil de leerlo porque es un volumen que tiene que ver no solo con el pasado, sino aún con el presente y el futuro, ¿no? Entonces, es pues, como hemos dicho, un autor singular, un autor polifacético, viajero, periodista, escritor, constructor de su país, es decir, su obra desborda la literatura. Y él, con razón, es considerado como el constructor de Argentina, como efectivamente fue, ¿no? Entonces, ahora vamos a hacer lo siguiente. Ustedes tienen el texto en la página 5. Lo que sigue a continuación dice Carta Histórica 1876 de Juan María Gutiérrez ante una actitud de invitación de la RAE. Esa parte la vamos a pasar por alto. Comienza después de la mitad en la página 5. Se habla allí de Juan María Gutiérrez, importantísimo autor, pero por razones de tiempo vamos a dejar de lado la lectura de esta parte, que ustedes la leerán, por cierto, ¿no? Tiene que ver sobre todo con el problema del idioma, un problema capital, ¿no? Pero vamos a irnos hasta, sí, entonces dejamos la página 5, que la leerán ustedes después, la página 5, la página 6, la página 7,
Y al llegar a la página 8, ¿no? Al llegar a la página 8, nos vamos a encontrar con información referida a otro grande del romanticismo hispanoamericano. Nos estamos refiriendo nada menos que a José Hernández, que vivió entre 1834 y 1886 y publicó esa obra inmortal que es el Martín Fierro en dos partes, igual que Sarmiento. La primera parte apareció en 1872 y la segunda parte apareció en 1879, ¿no? En los años 70, entonces. Bien, entonces vamos a dar alguna información sobre este José Hernández. En todo caso, si el tiempo nos ganara, ustedes tienen la obligación de leer, porque el Martín Fierro es una obra que está vigente, es una obra por la cual hemos escrito varias páginas en este material del cual leeremos una parte hasta que el tiempo nos lo permita. Esta obra, Martín Fierro, como digo, es una obra inmortal. No sé si ustedes la han leído o no, pero en todo caso la hayan leído o no, es importante refrescar los conocimientos acerca de este importantísimo hombre, de este importantísimo escritor, que es José Hernández, que escribió esta obra símbolo de la literatura argentina e hispanoamericana. José Hernández estamos en la página 8, nació en 1834 en la Chacra de Pardiel, es decir, nació en el campo, situada en el Partido de Buenos Aires. Fueron sus padres don Rafael, de ascendencia española, y doña Isabel Pueyrredón, descendiente de franceses por su padre y de irlandeses por la línea materna. Vemos que la presencia europea en Argentina es muy fuerte desde el siglo XIX. Esa admirable fusión de razas que realiza el crisol del suelo argentino, creando un tipo propio y personalísimo, se pone de manifiesto en el caso de Hernández y familia. A pesar de la mezcla de sangres por ambas ramas, es exaltado el sentimiento de amor a la patria, a la que defiende con empeño. Así tuvo entre sus descendientes hombres que fueron ilustres guerreros de la independencia, y el mismo Hernández llegó a ganar por mérito de guerra en Cepeda y Pavón el grado de sargento mayor. Y además de exponer así su vida por la patria, tuvo tal consustación con ella que logró condensar en un libro imperecedero, Martín Fierro, la más fina esencia del inesperado espíritu del antepasado español del gaucho. Hernández, nacido y criado en el campo, llevó en él la vida ruda de las estancias de entonces. Estancias es equivalente a haciendas, ¿no? La vida ruda de las estancias de entonces, y allí se hizo fuerte y aprendió a amar la pampa y los hombres con los que convivió. Allí gustó de la libertad del ancho horizonte. Entre las décadas de los 50 y de los 60, estuvo dedicado a la política y a las milicias. Asumió responsabilidades diplomáticas. Cuando volvió a Buenos Aires, al finalizar Sarmiento su presidencia, fue legislador
y desempeñó puestos en el Consejo de Educación. La muerte lo sorprendió tempranamente a los 52 años. Esta accidentada vida facilitó a Hernández el conocimiento de los hombres y el de la geografía patria, sirviéndole para extraer de él la filosofía patria, el sabroso lenguaje, subrayo eso, y el calor de humanidad con que compuso su obra maestra. Su acrisolada moral le hizo experimentar la necesidad de contribuir al alivio del desolado vivir de la gente trabajadora del campo, que había sentido en carne propia, y con tales propósitos emprendió la composición del Martín Fierro, como él mismo lo ha dicho, abro comillas, dos puntos, abro comillas, para abogar por el alivio de los males que pesan sobre esta clase de la sociedad, el gaucho, que la agobian y la abaten por consecuencia de un régimen defectuoso. Existe la tribuna parlamentaria, la prensa periódica, los clubes, el libro y por último el folleto. Me he servido de este último elemento y en cuanto a la forma empleada, el juicio solo podrá pertenecer a los dominios de la literatura. Es decir, él se caracterizó, así como Sarmiento es el gran constructor de la nación, Hernández es el gran defensor del gaucho, el gran defensor del gaucho, ¿no? Y por eso siempre, cuando estuvo en la política, siempre defendió a los gauchos, defendió en la tribuna política, en el periodismo, en todas las ocasiones él siempre estuvo por la defensa del gaucho, que era un sector social minoritario, pero que había estado allí ubicado desde hace mucho tiempo, desde que Argentina pasó a formar parte del virreinato del Río de la Plata, ¿no? Entonces, el bregar de Hernández es un bregar de defensa del gaucho, de todas las formas. Y como siempre sintió que no daba resultados su tarea de defensa del gaucho, porque había estado en el periódico, en el libro, en los clubes, etc. Por último, como él dice, se le ocurrió utilizar el folleto. Y eso me parece un exceso, porque el Martín Fierro no es un folleto. Un folleto es un libro pequeño, un libro delgado. Pero el Martín Fierro no es un folleto, es algo más que es un libro en realidad. Solo que Hernández, con un gesto de honestidad o de humildad, él dice que es un folleto, ¿no? Bien, con ser tan movida e interesante la vida y la acción de José Hernández, puede decirse que su nombre no hubiera pasado de ser el de unos tantos políticos y periodistas del periodo de la organización si no hubiera escrito El gaucho Martín Fierro, título con el que apareció la primera edición de 1872. Existía, esta es un poco la historia de cómo escribió ese libro. Escribía en esa época, existía, disculpen, en esa época, en la esquina de las calles 25 de Mayo y Rivadavia, el Hotel Internacional, así se llamaba, ¿no? Allí. En una de esas habitaciones fue escrita
la primera parte de esta obra cumbre de José Hernández, el que acababa de fundar el Río de la Plata. La ciudad era diezmada por la fiebre amarilla. José Hernández trabajaba hasta muy tarde y para no perder tiempo, en vez de encaminarse a su quinta de Belgrano, iba hasta el hotel donde llenaba los paréntesis de su labor de periodista componiendo los versos del Martín Fierro. El argumento de este libro es muy sencillo, en efecto, es muy sencillo, pero hay un gran trabajo de construcción literaria en verso. Está en verso, pero es una historia que podría haber sido también narrada. Es decir, es una obra, igual que Facundo de Sarmiento, Martín Fierro también es una obra de difícil clasificación. Es poesía porque está en verso, en estrofas de 6 versos, pero a la vez es novela, a la vez es ensayo. El argumento de este libro es muy sencillo. Dice, un hombre de bien, que es un gaucho, que se llama Martín Fierro, se ve obligado por las circunstancias adversas que le creaban los mandones de su pago es su pueblo, ¿no? A convertirse en matrero. Matrero es como decir delincuente, a ser soldado de frontera, a la fuerza, en los fortines, a escapar, matar y luchar contra quienes irresponsablemente representaban a la justicia y por fin refugiarse entre los indios en busca de tranquila libertad. Sobre esta sencilla trama, el genio de Hernández levanta el monumento literario de más alta belleza y sólidos cimientos con que cuentan nuestras letras. Y es que la vida de Martín Fierro fue la vida de todos sus congéneres y sus tribulaciones las de una clase entera de hombres. Así se explica la venta inusitada que tuvo el libro de 100,000 ejemplares apenas aparecido, contra la opinión de muchos letrados que reprocharon al autor el uso del dialecto de la gauchesca, tema que hemos trabajado en este curso, apenas aparecido, contra la opinión de muchos letrados que reprocharon al autor el uso del dialecto de la gauchesca, privó el gusto del público y el de muchos críticos americanos y europeos. José Hernández extrajo de las observaciones que pudo obtener durante su vida de campo el contenido social y psicológico existente en Martín Fierro, así como su memoria reprodujo también fielmente el cuadro en que aparecían los personajes del poema. Los seres y el paisaje están evocados con precisión y galanura, en verso fácil, espontáneo, cargado de expresiones rigurosamente auténticas. Urgido por el éxito de la primera parte, Hernández compone en su quinta de Belgrano la segunda, bautizada ya por el público antes de que el autor le diera nombre, con el de La Vuelta de Martín Fierro, cuya primera edición aparece en 1879, ¿no? La segunda parte, la primera edición de esta segunda parte aparece en 1879. El protagonista cuenta su vida con los indios, su vida de entre ellos y la vuelta al pago, donde cierra comillas, abrimos y cerramos comillas, dice, tan solo hallé la tapera. Es decir, este verso simboliza
lo que le había ocurrido a Martín Fierro en la primera parte, que se llama también La ira de Martín Fierro, en que el ejército lo reclutó a Martín Fierro, lo convirtió en soldado, dejó de ser gaucho y tuvo que marchar como soldado hasta la frontera para luchar contra los indios. Y cuando regresó de ese viaje a su casa, no encontró nada. Por eso dice, tan solo hallé la tapera. Como dice Desconsolado, en esta segunda parte, la línea sencilla del gaucho Martín Fierro se vuelve complicada. Nuevos personajes aparecen en escena, como el viejo Vizcacha, sin duda el más importante. Se afina más el canto espontáneo de la primera y se ahonda al mismo tiempo la penetración psicológica de Hernández, que adquirió conciencia del valor de su obra y de cuánto en ella ha querido decir. El Martín Fierro, al recoger en sus páginas una buena parte de la sabiduría popular, ha puesto en evidencia la fuente imperecedera de toda obra de belleza. El genio de Hernández ha consistido en concentrar todo lo nativo disperso, elevándolo a la categoría artística. Bueno, allí nos vamos a detener ya por el tiempo, pero ustedes tienen el material allí para continuar la lectura, ¿no? Sobre el Martín Fierro, que va hasta a todas las siguientes páginas, ¿no? De este material hasta la página 13, hasta la página 14, ¿no? Donde comenzamos ya a hablar de otra etapa de la literatura hispanoamericana del siglo XIX. Entonces, estando a escasos minutos de las 6, damos por terminada la sesión de hoy. Muchas gracias por su paciencia. Espero que en algo les haya servido esta reunión. Buenas Profesor, tardes. Buenas tardes, sí. profesor, sí, disculpe, buenas tardes. Buenas Soy el tardes. alumno Pitman. Sí, Como señor mencioné Pino. yo en la primera clase que tuvimos, yo Sí, estoy más interesado en la narrativa y sí. sobre todo en el cuento, y quería saber si puedo trabajar sobre Rubén Darío, alguno de sus cuentos. Porque yo Rubén estoy Darío. investigando. Claro, para el examen final se refiere usted, ¿no? Sí, para el examen Sí, final. eso lo vamos a enseñar. En principio sí, si es Rubén Darío, sí, porque es sobre Rubén Darío el examen final, de manera que usted está eligiendo bien. ¿Ah? Ya, Sí va a poder trabajar sobre cuentos de Rubén Darío, sí, ¿no? sí, yo ya estoy investigando para seleccionar un cuento y poder hacer un artículo acerca de ese cuento. Perfecto, entonces ya la próxima comenzaremos con el modernismo, que es la etapa en la que se ubica Rubén Darío. ¿Ya? Muy buenas tardes, muchas gracias. He dado respuesta a su pregunta, señor Gracias, Pitman. profesor. Buenas tardes, igual buenas tardes a la señorita Buenas tardes, Ángeles profesor. Hasta Custodio luego. Meneses. Muy buenas tardes, muy buenas tardes. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, profesor.